Antes de entrar al pasaje o comenzar, quería dar gracias a Dios y me da gozo y me da, no sé qué palabra utilizar para describirlo, pero todos nuestros hijos son especiales, son regalos del Señor. Y específicamente cada uno es diferente, ¿no? Me da mucha gracia, alegría. Jasmine, como es diferente a todos tres, ella sabe que cuando me toca predicar no estoy mucho tiempo en la casa, me toca ir y buscar un tiempo a solas para estar sola, no en la casa. Y ella ayer me dice, voy a orar por ti porque sé que estás estresado, y se pone ahí, se pone a orar conmigo. Y porque antes de eso la había ido a llevar a la casa de una hermana y había estado jugando baloncesto con mi sobrino en una de esas amistades. Y en camino para allá le dije, ya me ora por mí porque quiero compartir el evangelio a estos muchachos. Y ella, como digo, es diferente, voy a estar orando por ti. Y después cuando llegó por la noche, oró por mí para esta mañana, y ahora que el pastor está orando, ella pone su mano encima de mí y orando por mí, para que el pastor está orando por mí. Es diferente, ¿no? Cada uno de nuestros hijos son diferentes y gracias a Dios porque cada uno tiene características especiales que solamente Dios puede poner en ellos. Bueno, en esta última semana, al estudiar este pasaje, yo pensaba, Señor, ¿qué ilustración, qué ejemplo podría utilizar? No me venía a la mente. ¿Qué poder decir o utilizar para ayudarnos a todos a poder entender algunos principios bíblicos que podemos ver en este pasaje? Y pensaba inmediatamente, como una persona que le gusta los deportes, pensé, creo que este sería un buen ejemplo como para poder hacer una relación, aunque no completamente igual, pero en cierto sentido similar. No hace mucho, en el deporte de baloncesto, por ejemplo, hubo un dueño de un equipo que votó, hizo como una limpieza de algunos dirigentes en ese equipo, en su organización, y contrató a otro manager para el equipo. Y me imagino, supongo, ¿no?, que como sucede en ese ámbito es que él le presenta como dueño de esa compañía, como dueño de una organización, que es un equipo ahora que se ha convertido en los equipos profesionales. Le comparte la visión, le comparte cuál es el plan, qué es lo que él quisiera ver con esa organización, y le está diciendo, bueno, hasta ahora en este momento no vamos por ese camino, y por eso pensamos que necesitamos un cambio, necesitamos hacer algo diferente, y por ende hemos escogido a ti como un candidato, porque pensamos que tú seas la persona o eres la persona adecuada para llevar a cabo esta visión, este plan, esta meta que queremos lograr con el equipo. Me supongo, otra vez, no sé exactamente si eso habrán sido los detalles, que este hombre dijo, bueno, de verdad que lo que ustedes me han compartido me ha motivado, me ha inspirado, y por ende me ha llevado a una convicción de que sí, las cosas no están como deben de estar con este equipo, no van por donde deben de ir, y por tanto pues tomo la decisión y voy a llevar a cabo, voy a ser la persona que acepta esa oferta y empiezo a tomar decisiones para llevar a cabo ese plan, esa visión que ustedes tienen con esta organización. Y al acercarnos a este pasaje, como les digo, no es exactamente lo mismo, pero algo similar tiene que haber ocurrido en la vida del apóstol Pablo, y en cada cristiano, en cada vida de cada uno de nosotros, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador, creo que nos va a ayudar a entender y a ver que ese es lo que debe de ser también para nosotros la manera en que debemos de vivir como cristianos. Creo que para el apóstol Pablo comienza en una inspiración, en una motivación, ¿verdad? Un principio, una motivación, una aspiración por ver que un principio eterno de Dios se cumpla, se lleve a cabo, pero eso también lo lleva a él a una convicción de que las cosas no se están llevando a cabo, y por ende eso lo lleva a tomar una decisión. Lo inspira, es motivado por un principio eterno de Dios, y eso lo lleva a un convencimiento
reconocimiento de que las cosas no están como debieran de estar, las cosas no son como deben de ser, y por tanto eso lo lleva a tomar una decisión. Si podemos ver el pasaje basado o en ese patrón, algo que ha inspirado al apóstol Pablo, lo motiva, lo convence, una convicción, las cosas no son como deben de ser, no están como deben de ser, pero no se queda solamente en esa convicción de que las cosas no son como deben de ser, pero sino que lo lleva, lo consume de tal manera de que él tiene que hacer algo. Tengo que hacer algo, porque las cosas no son como deben de ser. Y si vemos primero que todo, quiero que veamos el antes, ¿eh? El antes de la vida de este siervo y la vida después en la vida de este siervo. Y el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo nos da una claridad en estos pasajes que nuestro hermano nos va a poner ahí para ver al siervo como un hombre religioso y a un siervo después cautivado por las buenas noticias, por el Evangelio, lo que conocemos como cristianos, lo que es buena noticia, un mensaje de buena noticia, eso es lo que es el Evangelio. Buenas noticias donde hay malas, invaden buenas noticias. Entonces ver el hombre después cautivado, que Dios le cautiva ese corazón, le cambia el corazón, le regala fe, ojos para ver, para sentir cosas que antes no podía sentir ni ver, y ahora lo lleva a tomar una acción. Pero veamos el antes de capítulo 3, si tiene su Biblia ahí o su aparato, siga conmigo el pasaje. Filipenses capítulo 3, el hombre es antes. Dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, no más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y Hechos capítulo 7, versículo, mismo libro de Hechos, capítulo 7, versículo 78, perdón. Dice: lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ahí mismo a su mano derecha, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice: y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, otra vez, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres. Las metía en la cárcel. Entonces, el hombre religioso, para ponerlo en un término, el hombre religioso. ¿Y qué es lo que decimos al referirnos a un hombre religioso? Ahí lo explica Filipenses: un hombre que pensaba que a través de sus obras, a través de cumplir con todas las demandas ceremoniales, con todo lo que exigía la ley, de esa manera podía obtener el favor, la gracia y la misericordia de Dios. O sea, haciendo todo, como él dice, todos los esfuerzos humanos, a través de su intelectualidad, podía ganar el favor de Dios, podía obtener el favor de Dios a través de cumplir todas esas leyes. A eso es a lo que nos referimos a una persona religiosa: tratar de ganarse el favor de Dios, tratar de ganar la salvación o la bendición de Dios a través de esfuerzos humanos, esperando de que algún día, bueno, Dios pueda ver todas las cosas buenas que yo hago y por ende me debe su favor, me debe la salvación, porque no va a haber
las cosas malas, porque como hice más cosas buenas, pues yo me merezco la salvación. Entonces el hombre es antes de, que también en el contexto del apóstol Pablo, en lo que él nos menciona, pues si usted investiga un poco más, todas las personas que querían conocer de Dios, pues tenían que ir hasta Jerusalén, cuando desde hace mucho tiempo atrás se les había prometido de que ellos tenían que ser bendición a todas las naciones, pero para poder adorar a Dios había que ir a un solo lugar, a Jerusalén. Había que, quizás a través de proselitismo, que era convertir a las personas en judíos, tenían que cumplir ritos de lavamiento, de purificación, o sea, cosas humanas, obras humanas antes de. ¿Por qué quiero que veamos primero la persona antes de? Porque es muy probable que la persona, si este siervo llega otra vez al pasaje donde estamos hoy, Atenas, siendo una persona religiosa, es muy probable que sí le moleste ver una ciudad llena de ídolos, pero quizás sea una persona que sea indiferente. Tienen que adorar a algún tipo de Dios, pero no lo motivaría a tomar una acción, a hacer algo para que las personas dejen de adorar ídolos. Pero si vemos al hombre después de, en la próxima slide, vemos una persona que ya ha conocido, no sale ahí, después, no sale ahí. Vamos entonces a Filipenses, mismo Filipenses, el hombre después de los versículos abajo, dice: de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, ese mismo capítulo 3. Dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, al fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. El hombre antes de, ahora el hombre después, que Dios a través de la fe en Cristo Jesús cautiva su corazón, ahora lo inspira, lo motiva, una convicción, ¿verdad? Que mi fe no es algo privado, ahora lo lleva a tomar una acción. Antes de que entremos en este pasaje, este versículo 16. Es importante también entender que a veces las personas tienen la mala interpretación de que ser cristiano o convertirse o ser un seguidor de Cristo es algo que es como que obtener algo para poder entonces ahora seguir con mis planes en mi vida. Y ahora Dios me va a ayudar a obtener mis metas, mis planes. A veces incluso se malinterpreta lo que es Jeremías capítulo 29, Jeremías 29, dice que el Señor tiene buenos planes para ti. A veces se toma eso y ahora soy cristiano para que esto me ayude ahora a alcanzar todas mis metas. Pero el apóstol, creo que estoy más que seguro que no lo entendió así, sino que entendió, como hemos venido hablando, que el Evangelio nos transforma de una manera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y por ende no puede ser una fe privada, no puede ser algo que esto es para mí, Dios me salvó a mí, me ha regalado la fe a mí, ahora yo soy cristiano, pero esto es algo privado, esto es que no tengo que compartirlo con nadie, esto es solamente para mí. Y es algo que miramos ahora en nuestra cultura, miramos en el tiempo donde estamos viviendo, muy similar a lo que vamos a ver ahora en este pasaje. ¿Verdad? Está bien, tú tienes tu Dios, tú adoras a tu Dios, tú adoras a tu Cristo, tú vas a tu iglesia, pero cada cual adora de diferente manera. Cada cual tiene su Dios, lo que los
hacemos de diferente manera. Mientras te dé paz, mientras te dé tranquilidad, no hay problema. Cada cual lo hace de diferente manera, pero no vayas a compartir tu Dios, porque es el único Dios. Porque ya eso es no usar o no mantener tu fe privada. Eso es para ti. Tú adoras en tu casa, tú adoras con tu grupo, con tus personas, pero no lo propongas para que las demás personas lo hagan también. Pero nosotros nos damos de cuenta de que el ser cristiano, el que Dios nos cautive, nos regale la fe, nos transforme, no puede ser privado, porque es al cambiarnos de adentro hacia afuera, ya cambia todo, cambia cómo vemos al mundo, cómo pensamos, cómo sentimos. Nos cambia todo. ¿Es verdad o no es verdad? Tiene que cambiar cómo pensamos, cómo vivimos, cómo vemos, cómo sentimos, qué nos motiva, cuáles son nuestras ambiciones. Tiene que cambiarlo. Entonces, por consecuencia, no puede ser algo privado. Porque si es algo privado, entonces sí, estamos de acuerdo con todos los dioses, ¿verdad? Todos los dioses, mientras te den paz, tranquilidad, te ayuden a alcanzar todas tus metas, pues no importa, ya sea Confucio, sea Dalai Lama, sea Buda, sea Mohammed, no importa, de todos modos, todos son lo mismo. Pero yo creo que para el apóstol Pablo no lo entendió así, para nosotros no puede ser así, porque entonces tendríamos que decir, bueno, nuestra fe no es pública, tiene que ser privada. Pero él sí lo consumió, inspirado, un principio que Dios le había dado eterno, lo motiva, se convence de que las cosas no son como deben de ser y por tanto lo lleva a tomar una decisión, a una acción. Y ahora sí podemos pasar al pasaje. Para tener todo esto en mente, al acercarnos al pasaje y ver por qué entonces sucede lo que sucede, empezando con el versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Otra vez, teniendo en mente la motivación, lo que lo ha inspirado al apóstol, lo que lo ha convencido, las cosas no son como deben de ser, y después lo lleva a tomar una decisión. La fe no puede ser privada, tiene que ser pública. Las cosas no son como deben de ser. Y aquí para poder entender un poco más por qué la reacción del apóstol Pablo al llegar a la ciudad de Atenas, la palabra le dice, le dolió en el alma. En esta traducción, no que sea la traducción incorrecta, pero la palabra en el original, en el idioma original, es la palabra paroxysm, de donde cogemos lo que es paroxosis, que es una convulsión. La traducción no nos deja ver la magnitud de lo que sintió el apóstol Pablo al llegar y al ver otra vez lo que lo inspiraba, lo que lo motivó, lo que lo convenció, que las cosas no son como deben de ser, de que su fe es privada y que, como hemos dicho, que cuando Dios nos salva, cambia la manera en que vemos, sentimos y vemos el mundo. En el original se dice, al hacer un estudio de la palabra, la único lugar donde aparece esta misma palabra es en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5, pero tampoco nos da la magnitud, a ver la magnitud del significado de la palabra, pero sí dicen los teólogos que cuando en otro lugar que también se usa la palabra es en el Antiguo Testamento, a la parte izquierda de su Biblia, pero en la traducción del hebreo, del idioma hebreo al idioma griego. ¿Y por qué lo digo? Porque a eso nos ayuda a ver la magnitud, porque la única vez, o los únicos contextos o escenarios donde se utilizaba esa palabra es en relación a la ira y el ser que tiene Dios en cuanto a la idolatría. La ira y el celo que tiene Dios en cuanto a la idolatría. Entonces, eso nos ayuda a entender qué fue lo que sintió. Decimos que la fe tiene que cambiar nuestros sentimientos. El Evangelio cambia de adentro hacia afuera cómo nos sentimos y cómo vemos el mundo.
Dice que lo que él sintió fue algo que por dentro, dice algo internamente que él sintió. O sea, no es tan leve como, se enojó, estaba irritado. Pero porque es importante ver en cómo se usa en cuanto a la idolatría, porque dice que para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra celo, por ejemplo, normalmente lo que viene a nuestra mente cuando decimos la palabra celo, es un celo egoísta, es un celo que fulano tiene lo que yo no tengo, entonces por ende tengo celos de él o en nuestras relaciones, pero el celo de Dios es diferente, es un celo santo, porque es un celo de que, como se ve cuando se relaciona en cuanto a la idolatría, es que yo te amo tanto que el verte que estás adorando a otra cosa, a otro ser, a cualquier otra cosa que no sea yo, me arde por dentro porque te amo tanto que no quiero que lo sigas haciendo, porque yo no te creé, no fuiste creado para adorar a lo creado, sino al creador, y por eso es que se utiliza en cuanto a la idolatría, porque la idolatría es adorar a otra cosa que no el Dios. Y es interesante, es bello ver cómo el Espíritu Santo nos pone en esta parte esta palabra para entender lo que sentía Pablo al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Su motivación, lo que lo inspira, las cosas no son como deben de ser, y lo lleva a tomar una acción. ¿Por qué las cosas no eran como deben de ser? Porque Dios no estaba siendo adorado. Lo que estaban haciendo adorado eran muchos dioses, era una magnitud de dioses. Estaban adorando a lo creado y no al creador. Y otra razón por la cual es importante o nos enriquece ver la traducción es porque el amor, el celo que tiene Dios es un amor justo, pero un amor misericordioso. Ira, ¿verdad? Indignidad, enojado al ver la idolatría, pero nos ama tanto, no quiere que estemos adorando, ¿verdad? En cuanto a la idolatría, pero Él mismo ofrece un sacrificio por nuestros pecados, para que no sigamos adorando a otros dioses, sino que adoremos a el único Dios. La inspiración, su motivación, lo que lo cautiva por dentro, su fe no es privada, tiene que ser algo público, pero las cosas no son como deben de ser, porque la ciudad dice que estaba llena de ídolos, y dice que Él se duele en el alma, porque la ciudad estaba llena de ídolos. Ahora, por eso decía el antes de y el después de. El después de, ¿cuál sería su reacción a ver la ciudad así? ¿Verdad? Por eso digo que nuestra fe no puede ser algo privado, porque ¿cuál debería ser entonces nuestra reacción? Bueno, nuestra comparación, nuestro ejemplo tiene que ser Dios. Indigno, enojado cuando la idolatría, pero no se queda, nos ama tanto que no se queda solamente, son idólatras, no, ofrece a su hijo, ofrece a su propio hijo para morir por nuestros pecados. ¿Cuál entonces debería ser nuestra reacción? Normalmente, si uno es una persona religiosa, lo malo, lo difícil, la dificultad de tomar una reacción así sería ser indiferente al ver que Dios no está siendo adorado. El amor, a veces nosotros lo malinterpretamos por la cultura donde vivimos, que no solamente es un sentimiento, porque usted sabe que la indiferencia es lo contrario al amor. Si usted se queda indiferente al ver que Dios no está siendo adorado, es decir, no me importa lo que está sucediendo. Pero el apóstol Pablo dice que no pudo ser indiferente, porque lo consumía, como dice la palabra, por dentro, el ver de que donde él llega, Dios no está siendo adorado. Entonces como cristianos podemos tomar dos polos opuestos, o podemos ser indiferentes, ¿verdad? Decir, bueno, nuestra fe es privada, cada cual adora a su propio Dios,
yo no tengo que hablar de mi Dios para mí me funciona, Jesús me funciona para mí, pero no puede ser, quizás no es Dios para todo el mundo. Quizás no todo el mundo está dentro o le gusta el cristianismo. O la otra reacción, creo que es la correcta y es la que Pablo nos muestra, o el Espíritu Santo nos muestra a través de Pablo, es que como no es privada, pues tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo al ver de que las cosas no son como debieran de ser. Dice el versículo 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Una fe que no es privada, motivación, inspirado, convicción, tiene que hacer algo. Que dice el pasaje que él hizo, dice que, bueno, las cosas no son como deben de ser, Dios no está siendo adorado, muchos dioses están siendo adorados. ¿Qué dice que fue lo que hizo? Discutía en las sinagogas con los judíos, con los griegos que adoraban a Dios, y dice que diario hablaban con los que se encontraban por ahí. O sea que ya esa otra reacción la tenemos que eliminar. Él no dijo, mi fe es privada, que ellos cada cual adoren a todos los dioses que están adorando, yo sigo con mi Dios. Él dijo, no, aquí las cosas, convicción, no son como deben de ser, eso me arde por dentro, me consume, por ende tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo al respecto, tengo que hacer algo. Pero ¿qué hizo él? Él no se paró ahí a gritarle, ustedes son unas partes idólatras, todos se van a ir para el infierno. No, dice que él, la palabra en el original, en el griego, dice que él dialogó, dice que fue y conversó. La palabra discutir no es que sea mala, pero no es que tuvo discusiones con ellos, tirándose, no, dice que fue a la sinagoga. Que hablaban en la sinagoga, pero obviamente él sabía. Estamos esperando el Mesías, la promesa que se le dio a Abraham, dice que se iba a cumplir, se le dio la ley a Moisés. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, esa promesa se ha cumplido en Cristo. Dice que fue a hablar con los que temían a Dios, lo mismo, dialogó, conversó con él, incluso dice que fue al lugar, perdón, dice que la palabra que dice que discutían en las sinagogas y con los griegos que adoraban a Dios, y diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por ahí. Esto para nosotros es muy difícil traducir porque en este momento no tenemos algo similar a lo que en Atenas era una plaza. Tendríamos que usar varios ejemplos para poder tener un panorama exacto de lo que es la plaza en ese entonces. Pero así brevemente, la plaza en Atenas era un lugar donde iban las personas más importantes, porque históricamente en este tiempo Grecia, Atenas o Grecia no tenía el poder gubernamental como lo tuvo en algún tiempo, porque en este entonces estaba bajo el gobierno de Roma, pero sí todavía influía todas sus ideas culturales, todas sus ideas filosóficas, y ahí era el centro de las nuevas ideas, de las nuevas filosofías, de la nueva, todo lo nuevo que sucedía, dice que se hablaba en la plaza, porque ahí iba todo el mundo a hablar, a conocer, a intercambiar. Podemos decir que era el Wall Street, ahí estaba Hollywood, ahí estaba Roma, Francia, todo en un lugar. Y ahí dice la palabra que al apóstol iba, dice, en el original dice que el que pasara por ahí, dice que se acercaba a él y conversaba y le hablaba, dice que las buenas noticias de Jesús. ¿Por qué? Nuevamente, porque no era algo privado, lo consumía de la manera de que las cosas no son como deben de ser. Pero ¿qué hizo él? Dice que fue a dialogar, fue a compartir, a compartir lo que él creía, fue a compartir su fe y fue a los lugares. Ahora no podemos decir exactamente cuál sería el mismo lugar, pero fue al lugar a hablar con estas personas, a dialogar. O sea, no tomó la actitud de que no,
yo no tengo nada que ver con esa persona, yo no me voy a acercar a esas personas, que esas personas sigan con sus dioses. No, dijo, esto es una fe que como me ha cambiado desde adentro hacia afuera, no puedo quedarme callado, tengo que hacer algo. Dice que él fue y conversó, dialogó con estas personas. ¿Cómo sería algo entonces para nosotros? ¿Cuál sería la reacción que tenemos nosotros? ¿O cuál debería ser la reacción si nosotros hemos conocido a Cristo también? No puede ser la reacción opuesta, no puede ser, bueno, yo me quedo con mi fe para mí, esto es una fe privada. No puede ser tampoco, ahora soy cristiano, ahora voy a la iglesia, por tanto, esas personas ya no me relaciono con ellos, ya no tengo que ver nada con ellos, aquellos que todavía no han conocido a Cristo. No puede ser esa nuestra reacción. La reacción tiene que ser lo opuesto, es algo que no es privado, es de adentro hacia afuera, me consume, me motiva, me inspira, por tanto, yo tengo que hacer algo al respecto, porque cuando miro alrededor, si usted, quizás no esté de acuerdo conmigo o no, pero si Dios, el Evangelio cambia desde adentro hacia afuera, si cambia la manera en que vemos ahora el mundo, en que sentimos, si usted no ve hacia su vecino, si no ve hacia su compañero de trabajo, y usted no lo ve con la necesidad de que necesita conocer a Dios, de que necesita conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, lo que Cristo ha hecho por ellos, con su vida, con su muerte y su resurrección, entonces usted está tomando la actitud de una persona religiosa, es decir, esto es para mí, pero para ellos no funciona, ellos no lo necesitan. Pero la decisión, la reacción correcta es la reacción que tomó el apóstol Pablo. ¿Qué hizo? No se apartó, no dijo, no, yo no me puedo relacionar con esa persona. No, porque ahora cambió su perspectiva, cambió la manera de ver el mundo, cambió sus ambiciones, cambió ahora lo que nosotros decimos en la iglesia o como cristianos, cambió su manera de ver el mundo, cambió su cosmovisión. Ahora vio que todas estas personas también le pertenecen a Él, que necesitan escuchar ese mensaje de salvación de la misma manera que ahora yo lo he escuchado, porque he llegado a este lugar, está lleno de ídolos, que significa que ¿qué? Que Dios no es el rey, Dios no es el Dios mío, no es el Dios de ellos, pero no me conformo con solamente decir que no es el Dios de ellos, sino ¿qué voy a hacer al respecto? Y la pregunta es, y la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros, porque en muchas ocasiones mi reacción ha sido la opuesta, es al yo ver mi vecino, al yo ver mi familiar, mi compañero de trabajo, incluso ahora que estamos haciendo la campaña de los grupos pequeños, quizás no sería la misma manera, pero sería una manera de hacerlo práctico. Cuando yo veo alrededor, veo lo mismo que está viendo, siento lo mismo que que sintió el apóstol Pablo, veo lo mismo en las personas, porque quizás usted diga, bueno, sí, es verdad, la persona, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi primo, mi hermano, no tienen muchos dioses, son buenas personas, no se meten con nadie, no le hacen mal a nadie, hacen el bien y no miren a quién. Pero si Cristo no es Dios, no es el Señor de sus vidas, entonces Dios no es su Dios. Y están adorando a otros dioses, aunque ya no sean estatuas, ya no sean objetos, pero quizás muy probable que sean sus propias vidas, sus propias carreras, sus propios trabajos, sus propias ambiciones, incluso sus propias familias o su propia apariencia física. Pero ahí viene la pregunta, y si lo relacionamos con la campaña de los grupos pequeños, ¿veo yo la necesidad? Si Dios, si a través de Cristo me ha cambiado desde adentro hacia afuera, ya no es algo personal, ya me consume la visión de Dios, no la visión de vida nueva, me motiva, me lleva a la convicción, pero me quedo en la convicción, no hago nada al respecto.
Pero si hago algo al respecto, ¿qué sería? Bueno, ofrezco mi casa, porque sé que alrededor de mi casa, en mi compañía, donde yo vaya, las personas están adorando a otros dioses. Si usted piensa que su fe es privada, que es para usted nada más, entonces no tiene necesidad las demás personas de escuchar del Evangelio, de la buena noticia, de Cristo, de la salvación, solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Pero la reacción del apóstol Pablo no fue esta, sino dice que fue y dialogó, fue y conversó. ¿Por qué entonces el mejor ejemplo es Dios? Y es ver la palabra es indigno, enojado, pero un celo santo. Indigno porque están adorando a otros dioses, pero te amo tanto que quiero que solamente me adores a mí. Y esa debe ser entonces nuestra reacción. Nos enojamos, deberíamos de sentir así, ¿no? Las personas no están adorando. Cristo murió, vino, vivió, murió en nuestro lugar, donde debiéramos de haber estado nosotros, resucitó, resolvió el problema que nadie de nosotros puede resolver, la muerte, la influencia del diablo, reconciliarnos con Dios. Pero para mí, eso solamente es para mí. El apóstol entendió, no puede ser solamente para mí. Tengo que hablar con las demás personas, tengo que compartírselo a otras personas, porque las cosas no son como deberían de ser. ¿Y por qué el ejemplo de Dios? Porque Dios no se quedó solamente, estoy enojado, pero sino que fue con misericordia, por gracia, nos ofreció un camino para reconciliarnos con Él. Pero nuestra reacción no puede ser, estoy enojado porque las personas no adoran a Dios, el mundo está malo, la sociedad, la tecnología, los jóvenes. Solamente es una convicción, pero que el amor de Dios, el celo de Dios se enoja, pero ofrece misericordia. Nuestra reacción, el único ejemplo para nosotros tiene que ser, nos indignamos, no podemos tomar lo opuesto, no me separo de esa persona, no hablo con esa persona porque son una mala influencia. No, dice que Él fue y dialogó, porque no me puedo quedar solamente yo con esta fe, porque no puede ser privada, tiene que ser compartida con las demás personas, porque las demás personas todavía necesitan escuchar de Cristo. Necesitamos llenar esta silla. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Sentimos lo que sintió el apóstol Pablo? Me hacía yo esa pregunta. Yo muchas veces no lo siento. Vemos cada oportunidad en nuestro trabajo, cada relación que tenemos, cada amistad, cada familiar, lo vemos así a la persona. Oh Señor, si yo no le hablo a esta persona de lo que Cristo ha hecho en mi vida, cómo Él ha transformado mi vida, estoy sintiendo lo mismo que sintió el apóstol Pablo al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Es la pregunta que yo me hacía y lo debemos de hacer. Muchas veces no he sentido. ¿Y qué decir entonces? Indigno, indiferente. Y le hable a otra persona. O voy a llamar al pastor para que venga y le hable a la hermana, a mi vecino que lo conozco de hace 20, 30 años. Pero yo sé que si el pastor me empata con él le habla. Yo, si mi fe no es privada, si me consume, como dice, me consume, me convence y me lleva a una acción, sería entonces yo compartirle lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quizá usted no pueda compartirle todo lo que le pudo haber compartido el apóstol Pablo, no puede compartirle todo términos de teología, pero todo eso quizás no vaya a ser necesario. Pero solamente compartirle lo que Dios ha hecho en su vida. Interesante que a veces las mismas compañías de telemarketing, de todas estas ventas de productos, ellos mismos te dicen ese principio. Las personas, cuando es muy diferente que yo vaya y le diga a la persona, cómprame este producto,
a que tú, que lo has probado, vayas y le digas cómo te ha funcionado a ti. ¿No sería igual? Es diferente que tú me llames a mí y yo vaya a hablar a la persona, que tú, que Dios te ha transformado desde adentro hacia afuera a ti, perdón, desde adentro hacia afuera a ti, que te conoce a ti. ¿No será diferente lo que Dios puede hacer a través de tu vida? Si tú le hablas, si tú ahora le ofreces tu hogar para dialogar de lo que ella piensa y para hablarle de lo que dice la palabra de Dios, ¿sería o no sería algo claro? Sería la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Indiferencia. Usted sabe, hermano, que la indiferencia es opuesto al amor. No sé si usted se ha percatado en algún momento de eso, porque muchas veces yo he sido indiferente, pero el amor no es indiferente. Dios no fue indiferente a nuestro problema, a lo que nos separaba de Él, el pecado. Dice que por amor dio a su Hijo unigénito. ¿Ve? Ira, idolatría, misericordia. Ofrezco la solución. Nuestra pregunta para nosotros es: si Dios a través del Evangelio me ha transformado desde adentro hacia afuera, si eso me consume de tal manera de que me lleva a una convicción, el mundo no está como debe de estar. Eso no hay que seguirlo diciendo porque lo sabemos, ¿verdad? La sociedad, la maldad se acelera, la discordia, el amor se enfría. Eso es una convicción, estamos convencidos. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Si sabemos que la única solución a ese problema es el Evangelio, que transforma desde adentro hacia afuera. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Indiferencia o compartir lo que Dios ha hecho en la vida por mí? Entonces cambia lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cambia entonces la manera en que vemos al mundo y cambia cómo nos sentimos. Y por último, cambia entonces lo que vemos. Dice entonces, versículo 18, algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de Dios, es extranjero. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces lo llevaron a una reunión del Areópago. Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta, le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa. Por último, entonces, cambia cómo vemos al mundo. Yo creo que lo único que puede cambiar la manera que vemos al mundo es si nuestra religión, podemos decirlo de esa manera, tiene una cruz. Si en nuestra religión hay una cruz, porque vemos nuevamente el celo de Dios, pero no vemos indiferencia, vemos el amor que nos ama tanto, que no quiere que adoremos a lo creado, sino al único que es digno de nuestra adoración, que es Él. Cambia la manera que vemos al mundo, y solamente el Evangelio puede cambiar la manera que vemos al mundo, porque el apóstol Pablo, la palabra que utiliza aquí, el ver, es una palabra que es theorize. Dice que él veía que lo que estaba dentro de los dioses de todas estas personas en Atenas era algo más profundo. Que los dioses era algo que ellas trataban de cubrir para ver un vacío que había en sus corazones. Y yo creo que es clave o enriquece ver esta palabra de que él podía ver no solamente que se enoja,
pero no es indiferente, lo lleva a una acción, pero lo ayuda, el Evangelio nos ayuda a ver, y a él lo ayudó a ver la cruz, de que todos esos dioses, Baca, Atenas, el dios del arte, Apolo, todo eso era una profundidad que había en la vida de los atenienses, en el corazón de los atenienses, que era un vacío que había en la vida de ellos, que solamente el Dios de él, que no era privado, que lo consumía por dentro, podía llenar y satisfacer, solamente era el Dios de él, era Cristo. Porque dice que, el pasaje pues dice que, de una manera como sarcástica, que ellos lo único que pasaban haciendo es, tanto los atenienses como las personas que venían de alrededor, era tratando de ver qué es lo nuevo que hay por ahí, qué nueva idea, qué nueva filosofía. Es más adelante dice que ellos tenían por ahí por una esquinita una inscripción de otro Dios que no sabemos cuál Dios es este, pero es un Dios desconocido. Entonces, incluso cuando dice que lo invitan a él, a veces uno piensa, bueno, lo invitaron quizás porque estaban interesados en saber. No, dice que lo que querían saber era, bueno, este loco nos está hablando de otro Dios que no conocemos y queremos saber, para añadirlo a la plétora de dioses que tenemos, añadir a otro Dios, pues si los otros dioses no nos funcionan, los otros ídolos, quizás este no pueda funcionar, pero no era porque querían creer en él. Y eso nos ayuda a entender de que solamente la cruz, solamente el Evangelio nos puede ayudar a entender y a ver, cuando miramos a nuestro vecino, cuando miramos nuestro hogar, nuestro vecindario, nos ayuda a ver en la profundidad y aún en nuestros propios corazones, que aún en Cristo, viviendo ahora como cristianos, a veces seguimos tratando de buscar lo que solamente en Dios podemos encontrar. Y eso que pudo ver Él, y por eso vio que había una necesidad. Y si usted entiende, por ejemplo, lo que dice la palabra de estas dos filosofías que existían en el tiempo de Pablo, y aquí vamos concluyendo, no es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora en el tiempo de nosotros. Por ejemplo, los epicureanos, esa filosofía que decía que todo sucede por chance, no hay ningún propósito en la vida, todo es por la suerte, los dioses sí existirán, por ahí están, pero no tienen tiempo para nosotros, como le dijo una señora esta misma semana. Dios tiene tanta gente ahí esperándole que no tiene tiempo para mí. Por ende, pues Él no está involucrado en nuestra vida, es un Dios lejano. Por tanto, vivamos, gocemos, tengamos placer. Una balanza, decían ellos, no mucho placer porque eso después nos aburrimos. Y un poco tampoco tanto dolor ni sufrimiento porque imagínense, sería una crisis. Pero un balance, ¿no? Dolor, placer. Dolor, placer, no hay Dios para tenerle que rendir cuenta. Eso representaría una parte de las personas a las cuales nos acercamos, ¿no? Y los estoicos, pues, estos sí decían, bueno, sí, hay dioses, pero la importancia es la inteligencia, es la materia, pero inteligencias superiores, esas son las que se van reciclando. Tú te puedes reciclar en otra materia súper inteligente, y por eso la tecnología está como está, porque son materias que se van reciclando y se meten en personas inteligentes o se convierten en personas inteligentes. Por eso la ciencia, por eso estamos como estamos, porque el ser humano va avanzando, va mejorando, y no es muy diferente a lo que estamos viviendo en este tiempo. Si ustedes quizás no están de acuerdo conmigo, pero la solución, como fue en el momento de Pablo, en el tiempo de Pablo, era, dice, Jesús y la resurrección. Tiempo de nosotros, 2017, la solución sigue siendo Jesús y la resurrección. Amén. Si no tenemos a una cruz en nuestra religión, se puede decir la religión, no tiene esperanza, no hay esperanza. Para nosotros que ya hemos conocido al Señor, es un desafío. Voy a seguir siendo indiferente
Pero la cruz dice que el Evangelio le da la valentía para no callar. Y me da también la convicción y el amor para ser compasivo con las personas que todavía no conocen a Cristo. Como dice que él dialogó, o sea, fue compasivo. No fue y le empezó a decir, te vistes de esta manera, tu pelo, tu cara, tus aretes, y a apartarlo, ¿no? Dice que fue, dialogó, porque tenía el valor para decirle, está sirviendo a ídolos falsos, y la compasión, sí, que Cristo es la solución para la manera en que están viviendo. Compasión, pero valentía, pero no indiferencia, porque la indiferencia es, yo no me meto en la vida de nadie, cada cual que viva como viva, cada cual tiene su propio Dios, al final de todo es el mismo Dios, Alá es el mismo Dios, lo que cada cual lo interpreta. Pero el coraje para decir, Dios, Cristo es la solución. De la misma manera que Dios no se quedó indiferente con nosotros y nos ha ofrecido a Cristo como la única solución. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ponemos entonces en práctica? Bueno, para mí yo creo que una opción sería a usted ver su comodidad. Si usted siente lo mismo que sentía el apóstol Pablo, bueno, yo ofrecería mi hogar. Para cada uno de nosotros eso va a ser diferente, cómo usted lo va a aplicar en su vida. Pero creo que los principios son los mismos para cada uno de nosotros. Usted siente, porque yo al estudiar el pasaje, el Espíritu me arrodilló y decía, no, yo muchas veces he sido indiferente. O sea, me he quedado callado. Por eso mismo, porque cada cual tiene su propia manera de creer, tú adoras así, tú adoras allá. Y la indiferencia dice, bueno, que cada cual lo haga como cualquiera. Pero cuando uno no es diferente, sino que es compasivo y está consumido por esa verdad, esa convicción de que es la buena noticia del Evangelio, es lo único que me ha transformado a mí, no sería lo correcto. El desafío para nosotros es la reacción que tuvo el apóstol Pablo. Pero no me puedo quedar así, tengo que hacer algo al respecto. ¿Sería o no sería la correcta decisión? Y si usted, hermano, ha entendido y ha experimentado una relación con Cristo, y usted ha entendido lo que ha dicho en su palabra, que es el único camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, la resurrección, sería muy difícil quedarse con eso internamente, ser una fe privada. Pero la indiferencia es lo mismo que quedarse callado. La indiferencia es lo mismo de decir, no puedo, no voy a ofrecer mi casa, no voy a ofrecer mi tiempo. Eso es indiferencia. Eso es decir, no me preocupa, no veo la necesidad. No veo la necesidad porque ya yo voy a la iglesia, ya yo estoy en el servicio. Pero los demás, ¿qué de los demás? ¿Qué de los demás que todavía no han conocido de Cristo? En nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros frecuentamos ir, en nuestras escuelas. ¿Vemos esa necesidad todavía? Ese es un desafío para nosotros. Cuando yo me acerco con cada relación que yo tengo, con cada amistad que usted sabe que tiene, que todavía no tiene una relación con Cristo, usted ve lo que siguió el apóstol Pablo, consumido por dentro, se consume, porque esa persona todavía no ha venido a una relación con Cristo Jesús. Peor que si no le haya dicho nada, o que no sabe que usted es cristiano. Ese es el desafío entonces para nosotros, ha sido un desafío para mí, y creo que como iglesia, en esta comunidad, hemos venido hablando del plan de Dios para la iglesia, para esta ciudad, pero yo creo que si no diariamente lo reflexionamos, lo pensamos, si estoy viviendo yo
con esa inquietud. Estoy viviendo con indiferencia, Señor, en este momento en que estoy saliendo a mi casa, estoy saliendo a mi vecindario, estoy saliendo a mi trabajo, estoy yendo a cualquier otro lugar. Estoy viendo lo que puedo ver a través del Evangelio, la profundidad del vacío. Estoy viendo un mundo ya ahora diferente, que ya no, mi fe no es algo privado. Me consume el ver de que las cosas no son como deberían de ser, o soy indiferente. Cada cual lo tendremos que hacer de diferentes maneras, en diferentes lugares donde trabajemos. Quizás no se nos da la oportunidad en medio de nuestro trabajo, pero quizás después en un almuerzo con una amistad o un compañero de trabajo, usted pueda tomar esa oportunidad, pero esa necesidad, esa urgencia, tiene que estar dentro de nosotros. Y si no está, es reflexionar, es evaluar en nuestro propio hogar. ¿Es eso lo que me ha motivado a ver, a abrir, a hablar? Pueden utilizar mi hogar para esto mismo, para dialogar, porque usted sabe que la mayoría de las personas tienen un mal concepto, una mala representación de lo que es el cristianismo. Lo que la mayoría de las personas tienen como representación del cristianismo es el Pablo antes de. Ustedes son un grupo de personas que solamente llega uno ahí y te dicen, esta es la lista, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Religión, piensa que es una religión, pero una manera de conversar, de dialogar, es con estas personas en su hogar. No es un poco de cosas que tenemos que hacer. Es que hemos entendido que no merecemos nada, todo lo hemos perdido, estamos destituidos de la presencia de una relación con Dios, pero es porque Él lo hizo todo por nosotros, por gracia, por misericordia, que ahora podemos tener una relación. Y por eso queremos que tú quieras escuchar y que te reúnas con nosotros, incluso que vengas a la iglesia con nosotros. Amén. Pero la mayoría de las personas tienen esa representación, piensan que eso es ser cristiano. Y nosotros hemos cometido el error de quiero representarlo así de esa manera. ¿Por qué? Por la diferencia, por estar indigno, no, me aparto de todas esas personas, no le hablo más, ya no tengo amistades, pero mi vida cristiana es para mí, ¿no? Ahora, en una cruz del Evangelio, ahora podemos ir y hablar con esas personas para que ellos también puedan experimentar de la gracia